Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente con un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a hablar sobre arrays. A continuación vamos a ver el contenido del video. Vamos a hablar sobre, bueno, qué es un array, cómo declarar arrays, elemento de inicialización por defecto. Vamos a hablar sobre value types versus reference type aplicados en arrays. Y estos son los puntos que vamos a tratar en el próximo video tutorial. Para hacer un buen entendimiento de este video, yo recomendaría mucho que miren la parte 3, 4 y 5 de esta lista de reproducción, ¿verdad? Y el siguiente video tutorial va a ser arrays multidimensionales. Ok, entonces conociendo esto vamos a ver algunos conceptos. Tenemos acá, un array representa un número arreglado de elementos de un particular tipo. El siguiente es, un array es declarado entre corchetes después de su tipo. Ok, acá nos quedamos para luego ir al Visual Studio y explicarlo de una manera más gráfica. Entonces dice, un array representa un número, perdón, arreglado de elementos de un particular tipo. Ok, ¿cómo vemos eso? Por ejemplo, cuando nosotros declarábamos una variable local de tipo integer, int x, supongamos igual a 10, ¿ok? Ok, acá nosotros tenemos que, si nosotros quisiéramos agregar, digamos, otro valor a esta variable local, por ejemplo, si yo quisiera que este contenga 2, 10 y 20 se me ocurre, entonces yo inmediatamente veo que ya tengo un error. Sin ejecutarlo siquiera, ya vemos que tengo un error. Esto pasa porque simplemente cuando tú asignas una variable local que no es un array, tú simplemente puedes darle una única asignación, un único número, que luego tú puedes ir cambiándolo en el tiempo, ¿no? Pero tú solamente puede tener un elemento de esa variable, digamos, solamente el número 10. Entonces es ahí donde entra a tallar los arrays. Es por eso que dijimos, un array representa un número arreglado de elementos de un particular tipo. Entonces, así como nosotros creamos una variable local de tipo integer o una variable local de tipo bool o una variable local de tipo string, nosotros podemos declarar una variable local de tipo array. ¿Cómo? De esta manera. Por ejemplo, si queremos declarar las vocales que existen A, E, I, O, U, ¿ok? Vamos a declarar, sabemos que cada palabra es un char, no es un string, ¿ok? Entonces, declaramos de esta manera, char. Pero también leímos en los conceptos que decía que un array es declarado entre corchetes después de su tipo. Entonces char es el tipo y luego tenemos a los corchetes. Con eso estoy diciendo que estoy declarando un array. Entonces seguidamente, como en este caso del int x, le vamos a llamar vocales. Le vamos a dar un nombre a esa variable local y luego vamos a llamar a la palabra clave new, que lo que hace es crear una instancia de ese tipo, y después ponemos char y de nuevo nuevamente corchete corchete. Pero acá en este momento, dentro del corchete, tú le vas a dar el tamaño a ese array. Si queremos nosotros tener los elementos de la vocales, que son 5, entonces son 5 elementos y vamos a ponerle 5 dentro, ¿ok? Porque nosotros, en un array, digamos que es un set de elementos o digamos una lista o un grupo de elementos. Entonces tú le tienes que dar un tamaño a ese set de elementos, ¿verdad? Entonces le estamos dando que va a ser de tamaño 5. Luego de eso tenemos que inicializar estos elementos, o sea, darle, ¿no? Su asignación a cada uno de ellos, A, E, I, O, U, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Entonces de la siguiente manera ponemos vocales, espacio, abrimos y cerramos corchetes y ponemos el símbolo igual y ahí declaramos a la letra o la vocal A. De esta misma manera vamos a hacer con todas las demás, ¿ok? Voy a copiar y pegar para ahorrar tiempo. 4 y acá 5. Pero acá entra a tallar un concepto más. El índice de un array empieza con 0, ¿ok? Entonces, cuando vemos acá los corchetes que están vacíos, tenemos que llenarlos con sus índices, ¿ok? ¿Para qué usamos índices? Para nosotros poder acceder a un elemento de ese array. Entonces, estamos diciendo que un índice, acá lo tenemos en la diapositiva, que un índice de un array empieza con 0. Entonces vamos a empezar con 0 y luego
secuencialmente con el 1 y luego con el 2, perdón, y luego con el 3 y luego con el 4. Entonces vamos a cambiar acá también las vocales A, E, I, O, U. Entonces para eso sirven los índices. ¿Qué pasa si yo quiero acceder a la letra O? Yo quiero imprimir la letra O, digamos. Entonces yo puedo imprimirlo de esta manera, mediante su índice. Llamo a la clase console para que abra la consola y usamos un método writeLine para escribir lo que queremos imprimir en la consola. Y dentro de este vamos a invocar a la variable local vocales seguido de su índice. Yo quiero imprimir la letra O, digamos, ¿no? Entonces voy a escribir 3. Entonces ahí ya tengo que si yo ejecuto el programa me va a imprimir la letra O. Ahora, para que no se abra y cierra la consola tan rápido, porque su ejecución es muy rápida, vamos a llamar al método readKey o readLine, que va a hacer lo mismo, que va a hacer que no se cierre tan rápido la consola. Entonces, si ejecutamos, vemos ahí que tenemos la letra O. ¿Okay? Igual manera, si nosotros vamos cambiando el índice a 1, vamos a tener la letra E. Si ponemos 4, vamos a tener la letra U, ¿verdad? ¿Ok? Ok, hasta el momento solamente hemos hecho una impresión de un único valor de ese array. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos iterar todos esos valores? Entonces ahí podemos hacer uso del loop for. Entonces yo aún no he enseñado cómo hacer un for y cómo un for funciona, porque todavía no es el momento. Creo que más adelante vamos a hacer videos tutoriales sobre loops, como es el for, el do while, todas esas cosas, ¿verdad? Pero voy a nada más hacer un for por necesidad para que vean cómo es que se itera un array. ¿Ok? Entonces, a ver cómo lo hice. For y presionamos la tecla tap tap 2 veces para que automáticamente nos genere la estructura del for. Entonces ahí aparece automáticamente. Entonces ahí por dentro automáticamente se genera una variable i de tipo integer, porque lo que va a recorrer son, digamos, estos índices que empieza en 0, dice, obviamente, y tiene que ser menor a la cantidad de ese array. Claro, porque son 5. Tengo que poner 5 acá, pero esto tiene que ser, y tiene que ser menor a 5. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el índice nada más llega a 4 por la razón que empieza con 0. No sé si se dan cuenta. Entonces sería de esta manera. El método length te da lo que te devuelve es la cantidad de elementos de un array. De esta manera, ¿no? Vocales.len con L mayúscula. ¿Ok? Entonces de esa manera ya yo sé cuánto tamaño tiene mi array y sé cuándo el for se va a detener, ¿verdad? Entonces dentro de esto vamos a imprimir a todos esos elementos de esta manera, console writeLine, y vamos a imprimir vocales y la i que hemos declarado en el for, ¿verdad? Entonces ahora pasemos a ejecutar el programa y vemos que ahí tenemos la iteración de todos los elementos de un array mediante un for. Ahí tenemos a, e, i, o, u. ¿Ok? Ok. Una desventaja de los arrays es que una vez que tú ya hayas creado el array y le hayas dado un tamaño al array, este array ya no puede crecer. ¿Qué quiero decir por eso? Por ejemplo, yo ya no podría hacer esto. Vocales 5 igual a, se me ocurre cualquier letra X, no sé. Yo ya no puedo hacer esto porque yo ya he declarado mi array que es de tamaño 5. Ahora, si yo construyo esto o compilo esto para ver si tiene un error, no vamos a tener ningún error. Si ustedes ven acá, dice build succeeded, o sea que no hay ningún error. Pero el problema de esto es el error que aparece en tiempo de ejecución. ¿Qué pasa si nosotros ejecutamos esto? Entonces va a pasar esto. Index está fuera, digamos, del array. Entonces en runtime obtenemos ese error, pero digamos en tiempo de compilación o compile time no obtenemos ningún error, ¿ok? Pero esa es una desventaja. Obviamente que hay maneras y métodos de arreglar, de hacer crecer, digamos, un array que ya lo vamos a hablar en su momento, de colecciones, etcétera, ¿ok?
Ahora vamos a hablar un poco sobre una manera de cómo hacer una declaración y una inicialización a su vez de un array de una manera un poco más, digamos, simplificada, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos lo mismo que hemos hecho acá, pero de esta manera? Entonces vamos a poner char, como vimos hace un momento, corchete, corchete, vocales, igual, abrimos y cerramos llaves y dentro de ello ponemos las vocales. Esta es otra manera de cómo declarar un array, pero de una manera un poco más simplificada. Y va a haber maneras mucho más simplificadas que esto, que lo vamos a ver en este video un poquito más adelante. Por ejemplo, ahí tenemos declarado todas las vocales, ¿ok? Entonces, de la misma manera como hemos declarado anteriormente, lo podemos declarar ahora de esta manera, ¿verdad? Sin utilizar la palabra clave new, ¿verdad? Ahora, si nosotros queremos iterar esto, lo vamos a iterar sin ningún problema y vamos a obtener el mismo resultado. A, E, U. Ok. También hay otra manera más corta de hacer esto, pero lo vamos a ver, como le digo, un poquito más adelante en este video. Ahora, si ustedes ponen acá la palabra new y corchete, corchete, no pasa nada. Sería lo mismo. No tendríamos ningún error. ¿Ya ven? Pero podemos ahorrar todo esto, escribir todas esas palabras y simplemente dejarlo así como está. Es una manera de cómo declarar un array y a su vez inicializarlo con sus elementos. Ya por ende, el array entiende que son 5 elementos, que es lo que tiene. Ok, vamos con las diapositivas para ver qué es lo que más tenemos. Bueno, lo que vamos acá, bueno, la propiedad len de un array nos devuelve el número de elementos de un array. Eso ya lo vimos. Todos los arrays heredan del System Array Class. Sí, todos los arrays heredan de esta clase, la clase array. Y tú ya puedes consumir, digamos, los servicios comunes que ofrece esa clase para que sean consumidos dentro de un array, ¿verdad? Después tenemos, cuando creamos un array, este siempre preinicializa sus elementos con un valor por defecto. Entonces vamos a ver esto. Aquí estamos viendo que nosotros estamos inicializando sus elementos de este array. Nosotros mismos estamos pasando por teclado a sus elementos de este array, ¿verdad? Pero vamos a hablar esto y vamos a crear un array, pero no vamos a inicializarlo, o sea, no vamos a escribir sus elementos, ¿ok? Entonces vamos a crear un array de tipo int o integer, que sea cualquiera, a, digamos, una variable, puede ser cualquiera, new, y ya está. Hasta ese momento tenemos declarado un array, pero le tenemos que pasar el tamaño de ese array, ¿verdad? Supongamos que sea 1000, su tamaño que sea 1000, ¿ok? Entonces perdón, acá tenemos un error, es new y el mismo tipo, ¿verdad? Tipo corchete. Ahora dijimos que cuando creamos un array, este siempre se preinicializa con un valor por defecto. Entonces quiere decir que si nosotros, por más que nosotros no pongamos sus elementos con el teclado, entonces ya esto tiene un valor preinicializado por defecto, ¿verdad? Eso quiere decir que si yo quiero acceder, así como accedí a la letra O mediante un índice, yo voy a tener un resultado y no voy a tener ningún error. Vamos a ver eso entonces, cómo entro yo mediante su índice. Entonces quiero imprimir o quiero ingresar a uno de sus índices para ver qué es lo que tengo, qué resultado obtengo. Entonces ahí ponemos A y digamos que yo quiero imprimir el elemento 500, se me ocurre, porque tenemos que el tamaño es 1000, entonces podemos poner 500 sin ningún problema. Entonces imprimamos esto y vamos a ver qué tenemos. Ajá, tenemos que su valor por defecto es 0. Ok, entonces digamos que un array siempre está preinicializado con un valor por defecto, que en este caso es 0. Ahora, hay algo más que explicar sobre esto, algo ya un poco más detallado. No siempre cuando nosotros declaremos un array de un tipo, vamos a tener el mismo resultado. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que esto quiere decir que si yo quisiera, digamos que todos los tipos cuando uno lo declara, digamos que están separados en dos grupos grandes. Esos grupos, como ya lo vimos en el video tutorial número 3 de tipos y de datos, son los value types y los referent types. Todos los tipos caen en esos dos grupos, digamos. Ahora, un ejemplo de un value type
digamos que son las estructuras, ¿verdad? Y un int es una estructura. Acá vemos, por ejemplo, si ponemos el mouse sobre int, vemos ahí claramente que es struct system integer 32. O sea, por ejemplo, cuando yo declaro, digamos, un array de tipo int, yo sé que ese int es una estructura y a la vez sé que esa estructura es un value type. Pero ese value type tiene una manera diferente de ser tratado a diferencia de cuando tú declaras un array, pero que sea de reference type. Entonces vamos a ver qué pasa cuando hacemos eso. También que dijimos en el video tutorial pasado que nosotros podemos, digamos, crear nuestros propios tipos. Eso se llaman tipos customizados o tipos personalizados. En este caso el link es un tipo ya predefinido por el Net Framework. O sea, ya viene con el Net Framework, ¿verdad? Y es entendido. Pero nosotros podemos crear nuestros propios tipos, ya sea estructura o ya sea clase, ya sea una estructura, en este caso un value type, o ya sea una clase que es un reference type. Entonces vamos a crear nuestro propio tipo, tanto como para un value type y como para un reference type, para ver qué pasa con este ejemplo que estamos viendo acá. ¿Ok? Para hacer lo mismo, pero con un value type y con un reference type. ¿Ok? Vamos a borrar esto. Y fuera de esto vamos a crear un tipo nuevo, ¿ok? Que es un tipo customizado que nosotros lo estamos creando. Fuera de este método vamos a crear, digamos, una estructura para empezar con los value type, ¿ok? Entonces declaramos de esta manera. Para declarar una estructura es fácil. Podemos public struct y le damos el nombre, que sea, digamos, elementos, y acá vamos a declarar sus miembros. En este caso nada más vamos a poner sus fields. Vamos a declarar a public int x, y. Tenemos digamos, dos fields o dos campos dentro de esa estructura. ¿Ok? Entonces con esto esto es lo más básico que podemos tener en cuanto a digamos, a un tipo. Tenemos digamos, sus campos o sus fields, pero esto también puede contener constructores, métodos, etcétera. Pero esto es lo más, necesitamos esto nada más por ahora. Entonces vamos a crear un array de este tipo. Así como nosotros declaramos int, el array int, corchete, corchete, y este array es de tipo int. Nosotros lo que vamos a hacer es crear un array, pero de este tipo, ¿ok? Entonces vamos a continuación con eso. Entonces escribimos elementos, abrimos y cerramos corchetes. Le vamos a dar un nombre a eso. Vamos a escribirle cualquiera, se me ocurre a igual new elementos, y abrimos y cerramos corchetes, y acá vamos a poner el mismo tamaño de ese array, que va a ser 1000, punto y coma. Ahora vamos a imprimir esto y vamos a ver qué pasa. Yo de antemano sé que si yo voy a imprimir esto, voy a tener el valor 0 como vimos anteriormente, porque nosotros declaramos un array de tipo integer, y ese integer es un value type, y este tipo también es un value type. Entonces yo ya asumo que mi resultado, si yo entro mediante su índice a un elemento de este array, voy a obtener 0. Pero vamos a verlo. Vamos a verlo. Entonces vamos a poner, digamos, a corchete, abrimos y cerramos corchete al mismo, digamos, índice, que va a ser 500, punto y coma. Vamos a ejecutar esto. Yo de antemano, ¿qué pasa acá? Demo programas elementos. A ver. Ok. Acá nosotros, como hemos declarado sus campos en esta estructura, entonces tenemos que hacer uso de ellas, ¿verdad? Entonces simplemente después del corchete, después del índice, vamos a poner punto X. Ahí ya nos aparece incluso el X y la Y. Para que para que tengamos una impresión de un integer, ¿verdad? Porque estamos aclarando que sus elementos son integers. Entonces vamos a ejecutar esto. Ya ven, obtenemos el resultado de 0, y eso ya de antemano yo lo sabía. ¿Por qué? Porque sabemos que este tipo, que es una estructura, es un value type, y así como declaramos el array de tipo integer, nos arrojó el 0, ¿ok? Pero ahora vamos a ver la diferencia de cuando nosotros creamos, digamos, un reference type. Ya es manejado diferente. Entonces, así como nosotros creamos una estructura llamada elementos, simplemente ahora hay que crear una clase, porque dijimos que una clase es un ejemplo claro de lo que es un reference type. Entonces, en vez de poner struct, simplemente ponemos class, porque así de simple es como se declaran los tipos, ¿no? Ok.
Ahora, no hay necesidad de cambiar nada del código, simplemente el ejemplo de esto, el propósito de esto era ver cómo funciona cuando es un value type y un reference type. Entonces el código de acá va que quede igual. Vamos a ejecutarlo nada más y vamos a ver qué pasa. Ok, ahí ven, la referencia del objeto no está seteada para una instancia de un objeto. Ok, esto quiere decir que nosotros tenemos que hacer una instancia de todos esos elementos para que nosotros veamos un valor por defecto de cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo es que hacemos eso? Vamos a parar eso. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es iterar por todos los elementos para que cada uno de ellos sea luego instanciado. ¿Y cómo iteramos? Hace rato vimos que cuando quisimos iterar las vocales, hicimos uso del for, ¿verdad? Entonces vamos a hacer uso del for nuevamente. Entonces está declarado la variable i dentro del for y entonces dentro de esto vamos a llamar a punto digamos, len, que lo que nos devuelve es la cantidad de este array, ¿verdad? Digamos el tamaño, ¿ok? Y dentro de eso lo que vamos a hacer ahora es, digamos que instanciar a todos esos elementos que está recorriendo este for. ¿Y cómo lo instanciamos? De esta manera. Vamos a escribir a sus elementos que está dentro del for, que es i, y dentro de eso después de eso vamos a poner igual la palabra clave new y elementos. De esta manera nosotros estamos, digamos, instanciando a todos sus elementos, digamos. Ahora, si nosotros queremos imprimir el índice, digamos, 500, ya podemos imprimir, digamos, accediendo mediante la iteración de este for a sus elementos, ¿verdad? Entonces ya tenemos la iteración y su instanciación de todos esos elementos. Ahora vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué pasa. Ajá, ya ves, obtenemos que su valor por defecto de cada uno de esos elementos es también 0, ¿ok? Pero hemos necesitado de iterar todos sus elementos e instanciar cada uno de ellos para obtener este valor por defecto. Ok, entonces digamos que cuando trabajamos con arrays y vemos si este es un value type o un reference type, esto tiene una importante implicancia en cuanto a su manejo. Eso lo estamos viendo ahorita y entonces es verdad. Ok, entonces así es como es que se trata a los arrays cuando es un value type y cuando es un reference type. Ok. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Los espero en el próximo video tutorial. Vamos a hablar sobre arrays multidimensionales. Gracias por su atención. Nos estamos viendo.